¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo te está observando? Algo que no puedes ver, pero sabes que está ahí. Imagina vivir una experiencia sobrenatural que desafía tu comprensión de la realidad. Algo tan aterrador, tan inexplicable, que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Crees en fantasmas? ¿O será que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, que operan en silencio, esperando para enfrentarnos? Hoy, conocerás 3 historias reales de personas que enfrentaron lo inexplicable. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que ves el mundo a tu alrededor. El miedo es real. Y las cosas que vamos a contar aquí, le ocurrieron a personas como tú y yo. Historia 1. El susurro en la oscuridad. La historia comienza en una pequeña ciudad, donde el silencio de la noche solo era interrumpido por el viento, creando una atmósfera misteriosa. Laura, una joven estudiante que buscaba un nuevo comienzo, se mudó a una casa antigua, situada en las afueras de la ciudad. Decían que, durante los años 70, varias personas habían desaparecido misteriosamente allí. La casa parecía guardar un secreto oscuro, un misterio que Laura no podía explicar, pero que no la detuvo de seguir adelante con su mudanza. Apenas en la primera noche, mientras estudiaba para un examen importante, escuchó un susurro bajo proveniente del pasillo, llamando su nombre, Laura. Se detuvo, petrificada, pues sabía que estaba sola. La voz parecía distante, pero al mismo tiempo, tan cercana que podía sentir la respiración caliente sobre su cuello. Asustada, Laura se levantó y fue al pasillo, pero al mirar alrededor, no encontró a nadie. En los días siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes, y por la noche, brisas ahogadas resonaban por toda la casa. Ella sentía como si una presencia invisible la estuviera observando a cada paso, y un miedo creciente se apoderaba de su corazón. A medida que pasaba el tiempo, las noches se volvieron insoportables. Laura comenzó a tener pesadillas recurrentes y se despertaba en medio de la noche con los ojos fijos en una sombra que se movía por la pared, siempre tan cerca, pero nunca visible. La sensación de estar siendo observada se intensificaba, y sentía que, a medida que el miedo crecía, algo se estaba acercando, algo mucho más siniestro. Desesperada, Laura buscó la ayuda de un médium. Cuando él entró a la casa, inmediatamente sintió la energía pesada que flotaba en el aire. Habló sobre una presencia oscura que se había instalado en el lugar años atrás, cuando un antiguo residente había fallecido de manera trágica. Según él, la entidad buscaba compañía, y Laura era la nueva víctima elegida. Con el tiempo, los fenómenos se intensificaron. Las luces parpadeaban sin explicación, los muebles se movían solos y el ambiente en la casa se volvía cada vez más insoportable. Laura comenzó a creer que ya no podía vivir allí. La presencia, que antes parecía algo distante, ahora estaba allí, más real que nunca, y la sensación de estar siendo vigilada no la dejaba en paz. Sin otra alternativa, abandonó la casa, pero el terror de ese lugar la persigue hasta el día de hoy. Laura nunca volvió al lugar, pero jura que la presencia aún la observa, esperando una nueva oportunidad. Lo que vivió allí la dejó marcada para siempre, y la duda sobre lo que realmente ocurrió sigue persiguiéndola. Historia 2. El hombre de la puerta. Ahora, vamos al interior de un pequeño pueblo, donde Carlos, un hombre simple y escéptico, nunca creyó en historias de fantasmas. Siempre fue de los que se burlaba de las supersticiones y evitaba cualquier conversación sobre lo sobrenatural. Cuando se mudó a una casa aislada en las afueras, creía que finalmente encontraría la paz y la tranquilidad que tanto buscaba, lejos del ajetreo de la ciudad. La soledad del lugar, rodeada de altos árboles y una niebla constante, parecía perfecta para él. Pero, en su primera noche, algo inexplicable sucedió. Mientras estaba en el sofá, viendo televisión y relajándose después de un largo día de trabajo, Carlos escuchó un leve golpe en la puerta. Debe ser el viento, pensó, tratando de convencerse de que era algo normal. Sin embargo, el sonido persistió, cada vez más insistente, hasta convertirse casi en un golpeteo constante. Curioso y algo molesto, se levantó y miró por el ojo de la cerradura, pero no había nadie allí. Sintió una leve inquietud, pero,
tratando de no dejarse llevar por sus propias suposiciones, ignoró el incidente y volvió al sofá. En los días siguientes, el sonido volvió. Ahora más fuerte, más perturbador. Cada vez que revisaba la puerta, no encontraba a nadie. Lo más extraño era que, cuando se alejaba, el sonido parecía moverse, como si viniera del interior de la casa, y no del exterior. La inquietud fue apoderándose de él, pero Carlos, aún escéptico, trató de convencerse de que solo era su mente jugándole trucos. Una noche, después de un largo día de trabajo, Carlos volvió a casa. Al llegar a la puerta, vio, por primera vez, una figura extraña frente a él. Un hombre alto y delgado, con una expresión vacía, como si estuviera en trance, y ojos sin vida, que simplemente lo observaban. Al principio, Carlos pensó que era un vecino perdido, tal vez alguien que se había extraviado en el camino. Sin embargo, algo no estaba bien. El hombre estaba inmóvil. Sus ojos parecían ver a través de él, como si realmente no estuviera allí. Carlos intentó, nervioso, mantener la calma y hablar con el hombre, pero no obtuvo respuesta. El silencio era absoluto, y la figura seguía parada, sin moverse. Sin saber qué hacer, entró rápidamente a la casa y cerró la puerta, su corazón acelerado por el miedo, sintiendo un escalofrío en todo el cuerpo. Esa noche, algo lo despertó. Una sensación helada invadió su cuerpo, y sintió como si alguien estuviera parado a su lado en la cama, observándolo. Sus pelos se erizaron cuando, al abrir los ojos, vio la figura del hombre, inmóvil, parado en la puerta de su habitación. Parecía haberse materializado allí, como si hubiera atravesado la pared. La presencia del hombre llenaba el ambiente, haciendo que el aire fuera denso y pesado. Carlos sintió una presión en el pecho, como si la misma casa lo estuviera sofocando. Desesperado, intentó moverse, pero sus pies no respondían. La figura no decía una palabra, pero su mirada vacía parecía clavarse en el alma de Carlos, como si supiera todos sus miedos más profundos. Intentó gritar, pero su voz no salía. La sensación de ser vigilado era abrumadora. Desesperado, Carlos trató de irse, pero la sensación de ser seguido nunca lo abandonaba. Cada vez que intentaba salir de la casa, el hombre de la puerta aparecía, como si lo estuviera siguiendo de alguna manera. Carlos sentía como si el hombre fuera parte de la casa misma, algo que no podía simplemente dejar atrás. Cada noche era más insoportable que la anterior. El miedo de ser atrapado en cualquier momento por la mirada vacía de ese ser parecía consumir su cordura. Finalmente, después de noches sin dormir e intentando, sin éxito, alejarse de ese lugar maldito, Carlos logró mudarse. La casa, con su fachada oscura y puertas que crujían, quedó atrás, pero el recuerdo de la figura aún lo atormentaba. Nunca más supo qué ocurrió con la casa, pero cree que, hasta hoy, el hombre de la puerta lo observa desde algún lugar lejano. La sensación de ser vigilado, como si los ojos vacíos lo siguieran, sigue persiguiéndolo, incluso en su nueva casa, y jura que, en algún lugar, el hombre aún lo espera. La mirada vacía, la presencia silenciosa, siguen viviendo con él, como si la oscuridad de la casa nunca hubiera sido completamente dejada atrás. Historia 3. El espejo de la verdad. La última historia viene de Beatriz, una mujer curiosa que, al mudarse a una casa antigua, se encontró con un espejo familiar guardado en el ático. No sabía mucho sobre la historia de ese objeto, pero su abuela siempre hablaba de él con cierto temor, mencionando que el espejo tenía algo extraño, algo que prefería no comentar. Una noche, movida por la curiosidad, Beatriz decidió llevar el espejo a su sala y ponerlo en una pared central, como si quisiera entender mejor el misterio que lo rodeaba. Poco después de colocarlo, notó algo extraño. Cuando miraba su reflejo, no veía solo su propia imagen, sino una versión distorsionada de sí misma. Sus ojos estaban vacíos y su expresión era sombría, casi como si no fuera ella misma. Algo estaba claramente mal. Rápidamente se giró para mirar alrededor, pero no había nada extraño en su sala. El espejo, sin embargo, parecía esconder algo detrás de su superficie,
algo que Beatriz no podía identificar. El miedo se apoderó de ella, pero Beatriz, decidida a desentrañar el misterio, investigó la historia del espejo. Descubrió que había sido un objeto poseído, un antiguo relicario que perteneció a una familia que había sufrido tragedias inexplicables. Se decía que aquellos que miraban el espejo demasiado tiempo comenzaban a perder su reflejo y a ver cosas que no podían entender. Una noche, Beatriz decidió enfrentarse al espejo una vez más. Al mirarse en él, vio algo aún más aterrador. Su reflejo sonrió de manera siniestra, aunque ella no lo hizo. Una noche, Beatriz decidió enfrentarse al espejo una vez más. Al mirarse en él, vio algo aún más aterrador. Su reflejo sonrió de manera siniestra, aunque ella no lo hizo. La expresión en su rostro era macabra, como si el espejo estuviera tomando control de su alma. Beatriz sintió un estremecimiento profundo, como si el espejo la estuviera atrapando en su propia imagen, forzándola a enfrentarse a algo oscuro que no podía comprender. A medida que los días pasaban, la sensación de que el espejo tenía un poder sobrenatural sobre ella crecía. El reflejo comenzó a distorsionarse más, y en sus pesadillas, el rostro de la mujer con los ojos sangrientos parecía invadir sus pensamientos, siempre presente, siempre observándola. Finalmente, en un intento desesperado por acabar con la angustia, Beatriz tomó un martillo y rompió el espejo. En el momento en que el vidrio se rompió, un grito ensordecedor resonó por toda la casa, como si el propio espejo hubiera estallado dentro de su alma. Una sensación de alivio la invadió, pero algo dentro de ella sabía que esa no era una victoria real. El eco del grito aún retumbaba en sus oídos, y mientras limpiaba los pedazos rotos, Beatriz juró ver, entre las grietas, el reflejo de la mujer sonriendo, como si estuviera triunfando. Beatriz nunca olvidó la mirada de la mujer en el espejo, y aunque destruyó el objeto, juraba que sentía los ojos de la mujer aún observándola, esperando regresar. A veces, en sus momentos de soledad, podía escuchar claramente el susurro de la mujer, proveniente de las sombras. «No puedes escapar de mí», le decía, y con el paso de los días, Beatriz sentía que la figura estaba más cerca, más real. Incluso sin el espejo, algo seguía allí, esperando pacientemente el momento adecuado para revelarse nuevamente. Y esas fueron solo 3 historias entre tantas otras de personas que desafiaron lo desconocido y se enfrentaron a aquello que la razón no puede explicar. ¿Qué opinas? ¿Estas historias podrían ser solo fruto de la imaginación? ¿O será que el más allá está más cerca de lo que imaginamos? Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perder los próximos misterios que vamos a revelar aquí. Ah, y hay otro vídeo muy interesante apareciendo en la pantalla ahora mismo, que no puedes perder. Mantente atento, y hasta la próxima.